Hola gente linda, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en la segunda luna de lo que es la Fiesta Nacional del Chamamé. Sean muy bienvenidos todos y todas desde sus casas, sus hogares, junto a sus amigos, familia. Y bueno, soy Atina, nos encontramos acá con mi compañera Débora. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola Tina, ¿cómo estás? Buenas noches. Como dijo mi compañera Tina, estamos de vuelta acá, sí, para vivir una noche más del festival, así que están todos invitados desde casa para compartir lo que es la cultura correntina, así que estamos muy contentos de que nos sigan acompañando, por favor. Bueno, y en breve vamos a estar dando entrevistas y un montón de cositas, ¿no? Le vamos a estar compartiendo, así que continuamos con la transmisión y enseguida volvemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y renovamos este aplauso, este abrazo chamamecero a Bruno Mendoza. Tenemos que estar así orgullosos de nuestros referentes, de nuestros artistas, de este chamamé que es la voz de la cultura viva. Decía el padre Julián que hay palabras que tienen pura identidad, ¿no? Payé, chamamé, avío, zapucay. Aquí estamos diciéndole al mundo orgullosos de lo que somos. El chamamé cuenta cómo somos, ñanderecó, nuestra manera de ser, de andar, de hablar y de cantar. Por eso tenemos que seguir sobre este escenario, Melanie. Así es, y llega el hombre del sombrero, ¿no? Exactamente. Vamos a recibir ahora sobre este escenario a este gran artista. Ya está con nosotros Jorge Zuligoy. Por los caminos pequeños de los pueblos olvidados anda el cantor musiquero imitando a los zorzales. Yo soy ese del sombrero. Continuamos con la transmisión de nuestro programa Alma Guaraní y en este momento tenemos el agrado y la oportunidad de entrevistar a dos representantes, una pareja nacional del chamamé. Con ustedes, bueno, desde ya un gusto, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, todo bien, ahí recorriendo un poco el predio y enchamigando con nuestra gente que está. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Figueroa Axel, estamos representando al chamamé, que es ahora 2025 y nada. Buenas noches, mi nombre es Maruque Morena y bueno, como así dice mi compañero, también estamos representando al chamamé en este momento acá en la fiesta y estamos muy orgullosos, la verdad, porque estamos enalteciendo una vez más a nuestro pueblo San Miguel. Buenísimo. Bueno, acá mi compañera Débora también va a realizar algunas preguntitas. Bueno, acá estamos con dos parejitas, ya estuvieron hablando y diciendo que son representantes del chamamé y vamos a preguntarle a tu nombre, por favor, ¿me recordás? Morena Maruque. Bueno, Morena, ¿qué te llevó desde chiquita, o sea, qué te llamó la atención del baile, ¿no es cierto?, del chamamé, para que sea como un ejemplo, ¿no es cierto?, para los chicos que puedan practicar este baile, ¿no? Bueno, en realidad yo no empecé de muy chica, sino que por ahí a los 7, 8 más o menos, empecé a bailar con mi tío. Y bueno, tengo una familia que es muy chamamecera y le gusta mucho el chamamé y bueno, y ellos me inculcaron eso. Claro, ya por tradición. Sí, ya vino, exactamente. Dijeron, bueno, vos también, tal cual. Y Qué bueno, lindo, qué lindo. Ahora vamos a preguntarle a Figueroa Axel. Bueno, lo mismo, la misma pregunta. ¿Qué te llevó, qué te impulsó, no es cierto? Que siendo tan jóvenes,
la verdad que practiquen el baile, ¿no? El chamamé, así pueden ser, como se dice, un ejemplo, una motivación para muchos adolescentes, muchos chicos que nos están viendo, ¿no es cierto? Así que por favor, si nos puedes contar, Axel. Bueno, yo empecé desde muy chico, eso de los 3 años por ahí, pisar un escenario, que tenemos el Festival Interbarrial allá en nuestro pueblo, que se vive todos los años, y que con nuestra familia estamos de lo más chico al más grande, estamos ahí con el chamamé, así que no hay como no nos gusta el chamamé. Y bueno, así como nos comentaban los chicos, a todos nos toca de alguna forma lo que significa para nosotros nuestras raíces, el chamamé y demás. Así que bueno, un orgullo tenerlos desde ya. Muchísimas gracias por la representación, lo que significa. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por el espacio y por compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por brindarnos el espacio. Bueno, seguimos con la transmisión. Muchas gracias. El lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un tiempo andú va a cambiar, es cosa de tener paciencia, es la vieja ciencia de los Poriajú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia. Continuamos con lo que es la transmisión de nuestro programa Alma Guaraní. Y de nuevo tenemos la oportunidad de recibir a otra parejita en representación a lo que es nuestra Fiesta Nacional del Chamamé. Desde ya, un gusto, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la están pasando? Buenas noches, mi nombre es Erika Aguirre, somos la pareja nacional 2025 categoría A. Bueno, más que nada muy agradecida por estar acá, por el espacio que nos están brindando y muy feliz de estar en nuestra fiesta mundial del chamamé. Hola, buenas noches, mi nombre es Aguirre Marcelo, también somos hermanos representantes de nuestra querida fiesta nacional y mundial también. Bueno, nosotros, como dijo mi hermana, nosotros somos la categoría A, más conocido como la categoría mayor. Hace un rato estuvo también la pareja juvenil, también representantes. Son dos categorías para poder reflejar un poco la esencia juvenil de nuestro querido chamamé y bueno, un poquito más la madurez de la categoría mayor de un producto de pareja, bueno, para poder mostrar nuestro hermoso chamamé. Qué hermoso. Y bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál fue su trayectoria? ¿Cómo fue esta elección? ¿Si lo tuvieron de chiquito o cómo fue? Sí, nosotros fuimos elegidos el 8 de diciembre del 2024. Venimos trabajando ya hace unos cuantos años junto a mi hermano, más precisamente de la pandemia, que estuvimos todos encerrados y bueno, empezamos a trabajar juntos porque antes bailábamos con diferentes parejas. Y bueno, empezamos con este proyecto de pareja nacional. El año pasado también estuvimos en la gran final de los certámenes de fiesta. Bueno, no se nos dio y bueno, seguimos trabajando para poder lograrlo. Qué lindo, bueno. ¿Algo que quieras agregar? Sí, bueno, gracias por venir y por supuesto orgullosa de que nos estén representando porque el chamamé es algo de nuestra provincia y es bueno que de la mano de chicos tan jóvenes como ustedes lo puedan difundir, ¿no es cierto? ¿Y qué les impulsó a ustedes a tomar como baile, ¿no es cierto? Vieron que hay mucha gente joven ahora que prefieren otros bailes de otras provincias, de otros países, pero ustedes se volcaron por el chamamé, digamos, que es nuestra cultura. ¿Qué les llevó a eso, digamos? ¿Qué les impulsó a ustedes a elegir justamente el chamamé?
Y a nosotros no, o sea, ya nacimos ya con el chamamé. Bueno. Decir que nos impulsó sería mentir, porque ya nacemos ya con este gustito por el chamamé. Y a raíz de varias experiencias fuimos sumando diferentes conocimientos, experiencias, fuimos investigando, estudiando, porque hoy actualmente la pareja nacional tiene otra mirada, tiene ciertas obligaciones, aparte de llevar esta banda y subir a bailar, tiene la obligación de tener ciertos conocimientos de nuestro patrimonio cultural, turístico e histórico también, porque ya sabemos que Corrientes tiene mucha historia. Claro. Y bueno, y eso nos llevó también a interesarnos un poquito más sobre la historia, y eso nos fue enriqueciendo un poco más para hoy en día poder llevar y tener el orgullo de llevar esta banda y representar a todas estas personas que vienen a ver esta hermosa fiesta. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya un gusto, y como bien lo dijo nuestro querido representante, la importancia, ¿no?, de inculcarnos y tener la noción de todo lo que significa no solamente la representación, sino el conocer todas nuestras raíces. Así que desde ya un gusto, chicos, y felicitaciones por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la transmisión. Muchas gracias. Nos está viendo mucha gente en muchos lugares del mundo. Y
como nosotros no cesamos en nuestra voluntad y en nuestro amor por el chamamé y en nuestras ganas de decirle al mundo que somos felices escuchando esto. Y nadie que es feliz puede quedarse compartiendo con los propios nomás. Por eso hay muchos lugares en el mundo escuchando chamamé ahora. Lo invitamos el 22 de febrero en la Usina del Arte en Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Corrientes y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le vamos a hacer un homenaje como Dios manda a Ernesto Montiel. Desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche, los montieleros de todo el país van a estar tocando ahí para ustedes. Entrada libre y gratuita. Por favor, no se olviden, vayan. Nosotros vinimos hasta acá de Buenos Aires, ustedes pueden ir para allá un rato, ¿no? Nos devuelven la visita. En casa hay 4 camas. Nos vamos con este. Vamos a decir que no en todos los festivales tenemos la suerte de que las máximas autoridades estén compartiendo con nosotros la noche, que estén cerca de su pueblo. Gracias, muchas gracias. Nos vamos con este, a ver si bailan. Hasta el año que viene, si Dios y la Virgencita de Itatí quieren. Nacido en Santa Fe, misionero por adopción, nuestro zorzal, misionero Jorge Zuligoy. Renovamos los aplausos para Jorge Zuligoy. Y el ADN chamamecero se hace presente porque Jorge... Buenas noches, estamos nuevamente acá con el programa Alma Guaraní. Muchas gracias por seguirnos. Y en esta oportunidad estamos con una persona que se va a presentar y nos va a decir su función que cumple acá en el anfiteatro. Hola, buenas noches. Yo soy Eduardo Farisano del Ministerio de Salud Pública de la provincia y en esta oportunidad, como años anteriores, estamos realizando la cobertura de salud en el anfiteatro, las 10 noches de chamamé, de esta magnífica fiesta que convoca una concurrencia masiva e importante de público, no solo local, sino de distintos lugares del país y de otros países. Bien, así como venimos diciendo y venimos entrevistando, ¿no?, a tantos personajes representantes de lo que es el chamamé, también tenemos el honor de darle lugar a toda la gente que está por detrás, ocupándose de todas las cosas esenciales como para que todo funcione bien. Y bueno, otra pregunta que quería hacerle con respecto a lo que es el Festival del Chamamé. ¿Qué les surge en el momento de estar trabajando dentro de tal fiesta renombrable, ¿no?, tan importante? ¿Cuáles son las emociones, sensaciones que le va surgiendo? ¿Cómo lo vive?
Bueno, mira, primero te voy a contar, nosotros estamos con 3 equipos de salud. Tenemos 3 consultorios móviles y 3 ambulancias de traslado. Sí. Con médicos, paramédicos, enfermeros, choferes, ambulancieros. Un total de entre 25 y 30 personas todas las noches están abocados al cuidado del tema de salud, como les comentaba. Acá en el predio. Tenemos gente dentro del predio, acá atrás nomás, tenemos un consultorio y una ambulancia de traslado para cubrir el área de artistas y todo el personal, como ustedes, por ejemplo, el personal de comunicaciones, de las radios, de la televisión, la gente de los distintos servicios que se prestan acá, la gente de los buffets que también están funcionando. Bueno, esto está acá atrás. Y en la calle tenemos, en la entrada VIP tenemos un consultorio móvil, una ambulancia de traslado, y en la entrada de Sarmiento tenemos otro consultorio y otra ambulancia de traslado con personal apropiado para cada situación. Lo que nosotros hacemos es, en caso de que se presente un inconveniente con una persona, lo traemos al consultorio. El consultorio se maneja con aire acondicionado. Entonces, para recuperar a una persona que tuvo un golpe de calor, que tuvo algún problema de salud, una baja de presión, una suba de presión, primero lo estabilizamos ahí. Si es conveniente y por indicación del médico hay que trasladarlo a un hospital, para eso tenemos las ambulancias de traslado para que inmediatamente se lo traslade a un centro de salud más importante para continuar con el tratamiento. Claro, tiene todo su proceso, ¿no? Tienen que ir viendo paso por paso cuál es la situación en particular de la persona en caso de ser necesario. Qué importante, ¿no? Ir teniendo en cuenta todo lo que nos está comentando el señor a la hora de estar tranquilos y tener la seguridad que van a estar en caso de cualquier emergencia, ¿no? Y sí. Bueno. Sí, es que esa es nuestra función y para eso venimos. Mira, nosotros, yo particularmente hace 20 años que vengo a cubrir, he conocido el anfiteatro en sus distintos cambios de estructura también, por supuesto, porque esto se fue modernizando. Este último año el aporte de la provincia, el gobierno de la provincia fue espectacular. Esta es una cosa nueva, no había en otros momentos. Muchísimas remodelaciones. Sí, en realidad que quedó muy bonito, sobre todo para la comodidad de ustedes que también están desarrollando un magnífico trabajo de comunicación y nos dan a nosotros también la posibilidad de que manifestemos y demos a conocer nuestro trabajo que se hace en bambalinas, diríamos, desde atrás. No estamos por ahí en primera plana, claro, pero es necesario que en caso de que necesiten de nosotros y de nuestro servicio, podamos abocarnos al tema con la mayor prontitud posible. Exactamente, es importantísimo, como nos estaba contando, el tema de la salud y con estos calores, ¿no?, que estamos teniendo en estos momentos de temperaturas muy altas, que cualquier persona, ya sea artista o ciudadano del público, puede descompensarse, ¿no es cierto? Pero totalmente de acuerdo, aparte que ustedes ven que los artistas con su vestuario, sí, ¿viste? Bombachas largas, camisas, por ahí algún chaleco, un sombrero de paño, claro, y todo eso ayuda a que se puedan producir algún tipo de situación que se debe atender con una mayor prontitud. Por eso hablamos de cuidarse en la hidratación, el consumo de agua fresca, de tener ropa fresca, de los que están expuestos al calor, por ejemplo, el uso de protectores solares, el uso de sombrero cuando uno se expone al sol, tener cuidado con las personas, con los adultos mayores. Los horarios de exposición. Los también. Horarios de exposición con los niños. Los niños, y cuanto más chicos, más cuidados, los bebés, por ejemplo, no solo con la teta, sino hay que ofrecerles agua para que se hidraten. Aunque no pidan, hay que ofrecerles y por ahí insistirles con el cuidado de que tienen que tomar agua. No tantos jugos, no tanto gaseosas, no tantas bebidas azucaradas, porque lo que verdaderamente quita la sed y ayuda a recomponer los minerales del organismo es el agua. Exactamente, pero mejor dicho imposible. Justo le estaba por consultar qué consejos nos podía dar con respecto a la salud, pero ya lo dijo todo, o sea, sí, más pedir que esto no es imposible. Bueno, es una insistencia que hacemos. Mirá, nosotros estamos viniendo del Gaucho Gil. Estuvimos 3 días en el Gaucho Gil, a la intemperie prácticamente, porque estuvimos más de 48 horas
en un espacio donde no había árboles, con los móviles. Más de 48 horas. Más de 48 horas. Vamos renovando los grupos para que vayan a descansar. Claro. Van al hospital 7 y rotando. horas, van rotando, bueno. Pero te digo de que esas son situaciones. Acá dentro de todo, bueno, es de noche. Anoche hubo una brisa, un vientito importante. Hoy no estuvo tan movido el tema. Se nota más el calor hoy y por eso con mayor razón hay que tomar los recaudos necesarios para evitar problemas que por ahí se solucionan fácilmente. Exactamente. Mucho mejor prevenir que curar, como se dice. Así es, muy bien, exacto. Y acá, mira, de las 10 noches de acá nos vamos a 10 noches de corsos. En el Corsódromo Nolo Alías, allá, ¿conocés el Corsódromo? Sí, sí, sí. Continúa ahí también. Nosotros vamos a cubrir 10 noches de corsos y 3 noches de show acá. Show de comparsas acá, claro. en el anfiteatro. Sí, sí. O sea que viene bastante, todos los años así, todos los años hacemos lo mismo. Sí. Y después durante el año tenemos otras rutinas de operativos de salud donde atendemos pacientes en el interior de la provincia. Perfecto. Así que un poco te comento esto para que la gente conozca un poco el Perfecto. trabajo del Ministerio de Salud Pública de la provincia, que el doctor Ricardo Cardoso, el ministro, por supuesto por indicación del gobierno, manda a realizar la cobertura con personal capacitado y con móviles que están dispuestos a cubrir cualquier emergencia que se presente. Perfecto, no sé si querés agregar algo más. No, creo que ya dijo todo, así que es muy importante la presencia de ustedes acá, de un móvil de salud, de una ambulancia, como estaba explicando. Así que desde ya muchas gracias por permitirnos hacerle la nota. Sí, muchísimas gracias y por todo lo que conlleva el trabajo por fuera de lo que es las cámaras, ¿no? Así que desde ya un gusto y muchísimas gracias por el espacio. A ustedes y nuevamente agradecerles la posibilidad de difundir el trabajo que hacemos. Gracias a usted. Continuamos con la transmisión. Nos encontramos, nos hicimos amigos y tocamos juntos con distintos conjuntos, con el Cuarteto Santa Ana, con el Trío Corrientes, con Integración. Me refiero a Ricardo Escobar, gran bandoneonista, con quien compusimos este tema que queremos tocar y lo hemos titulado Cañada Morá. ¡Oh! Seguimos entonces con este
enganchadito, decimos, queremos hacer dos temas que creo que los grabé en alguna época con el Gringo Sheridan allá hace algunos años. Y dice así, vamos con los temas y le invitamos a aquellos que quieran cantar con nosotros que lo hagan. Nos va a encantar que cantemos juntos todos, esto que dice así. Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo columbí. Yo era chico todavía, puricito cabezudo, que aprendió a robarle el monte su dulzor en primavera. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo, cuando te cambió un puñado por un beso de acordar. ¡Vamos todos! Yo me fui como los niños por abajo de la vida, vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo libre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. ¿Qué voy a hacer con mis ojos si no creen que te sigo? Si viven humedecidos de soledad, ¿qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsolada la presencia enamorada de tu piel que ya no está? ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida? Si es una grande herida, mi corazón ahora solo me queda, como aprendí en mis corrientes, desangrarme dulcemente en una triste canción. le dije no hay vida si no estás vos. Corrientes No tiene invierno, pero junio te llevó, y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. qué hermosura se escucha de acá. Yo pienso que nosotros tenemos que ir allá y ustedes tienen que venir acá. Dijo una vez un amigo, muy bien por el coro policlínico, le pegó. Bueno, estamos llegando ya al final. El tiempo es llegando. Bueno, voy a recordarlo al maestro, a don Ernesto Montiel. Yo tenía 21 años por aquel entonces, y paró frente a mi casa un auto que no era, digamos, muy común verlo. Era un Impala. Bajó del Impala don Ernesto Montiel. Con él grabé este tema, Amor Juraste.
están esas palabras que con tanto amor juraste? Nunca debí apartarte, aunque no quiera el destino. Mi andar de peregrino, de la dicha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso con que invocaré al destino, y por tu cruel desatino invocaré canto mi cruz. Hoy ya no tengo la luz del alma y no sentido, pues todo ya lo he perdido en aras de nuestro amor. Están esas palabras que con tanto amor juraste. Nunca debí apartarte, aunque no quiera el destino. En mi andar de peregrino, de la dicha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso con que invocaré al destino, y por tu cruel desatino vivo cargando. Buenas noches, continuamos con nuestra transmisión desde nuestro programa Alma Guaraní, y en esta oportunidad tenemos el honor, la gracia de tenerlo acá con nosotros a un representante de lo que es el género del chamamé, principal representante de Sadaic, exponente del legado del chamamé. Con nosotros, a Coqui Marola. Buenas noches, ¿qué tal, señor? ¿Cómo un te gustazo. va, Guaina querida? Muy bien, contento de estar aquí contigo. Y bueno, una chica tan joven, así que estoy a disposición tuya de lo que quieras preguntarme. Muchísimas gracias. Bueno, desde un principio consultarle, ¿no? Y que me cuente un poco sobre lo que fue su trayectoria dentro de lo que es el chamamé, la importancia que para usted implica todo lo que es el legado, ¿no? Del chamamé, que se siente ser tan imponente, tener una presencia tan fuerte dentro del chamamé. No, mira, bueno, esas son cosas que yo no las siento. Yo me considero una persona, amo a mi prójimo, amo a la gente, quiero a la gente. Y con respecto a lo que me preguntaste recién al principio, vos me decís cómo surge todo esto. Bueno, nosotros, yo me crié en un ambiente de chamamé. Mi papá, cuando yo me di cuenta, ya tocaba, ensayaba en mi casa, y de ahí para adelante aprendí yo solo algunas cosas. Tocaba en las fiestas de la escuela, viste, el 9 de julio, 25 de mayo. Y así fui haciendo. Cuando me di cuenta, ya era músico profesional. Y de ahí para adelante no paré nunca más. O sea, tengo 78 años y toda mi vida fui músico. O sea, otra cosa no. Y bueno, me enorgullezco de poder estar trabajando, conversando y sirviendo a la gente. Porque también estamos en una parte donde distribuimos trabajo a los músicos a través de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, a través de la cultura. Y después también tenemos buena relación con la municipalidad, que también tenemos ciclos culturales, con la señora Kunin, que también tenemos, pero todo para que el músico pueda, ¿cómo te puedo decir?, tener trabajo. No es regalarle, pero verdaderamente al músico que vive de la música hay que darle la posibilidad de que pueda desarrollar lo que hace y que pueda mostrar. Claro, brindarle las herramientas felices. necesarias, Claro. El acompañamiento más que nada. Cuidar nuestro patrimonio. Claro. Y bueno, también como para ir comentándole, ¿no?, a la gente un poquito sobre lo que me estaba diciendo sobre Sadaic. ¿Qué significa Sadaic? Es como un instituto, ¿no? Es una asociación que representa todo esto, el acompañamiento, la ayuda, el compromiso con el músico, pero además de eso, ¿qué podría comentarnos aparte de eso? Yo te comento lo que verdaderamente es la esencia de lo que es Sadaic. Exacto. La Sociedad Argentina de Música, Sadaic, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, es la sociedad que nuclea
a los creadores, a los que inventan música. El género chamamé, después está el rock, después está la música, el tango, la música popular, el tango, la cumbia, después está el folclore, y dentro del folclore está la samba, la cueca, el chamamé. Son rubros distintos. Entonces, a través de un sistema de trabajo, SADAI cobra un porcentaje a la entrada de los que hacen trabajos, baile, se cobra la entrada, esa plata que es un mínimo, se va recaudando para los autores y compositores, ¿me entendés? Nosotros tenemos eso, tenemos una mutual maravillosa, en Buenos Aires tenemos una mutual que abarca casi la mayor cantidad de sanatorios importantes que hay en Buenos Aires, el Alemán, el Favaloro, el Basterrica, y bueno, tenemos la cobertura así, ¿viste? Yo que pasé los 75, yo ya soy vitalicio, o sea, yo ya no pago nada, no pago ni cuota, ni remedio, ni nada. Entonces tenemos por lo menos eso, ¿viste? Sí. Bueno, pero aparte de eso también, cada 4 meses tenemos lo que SADAI nos liquida a través del sistema que yo te había comentado. Esa es la sociedad, pero acordate bien, que es de lo que crean música. Exacto. Y después está AADI, que es la Asociación de Intérpretes, el que interpreta música de otro. Exactamente. O sea, ¿entendés cómo es? Sí. Ahora, el autor-compositor, cuando acá se toca, qué sé yo, Mercedita, Bañado Norte, de Papá, qué sé yo, algo de Imaguaré, lo que sea, cada uno tiene su porcentaje de cobro acá adentro, porque SADAI está cobrando hoy. Ese porcentaje se hace ahí acá arriba del escenario, hay una persona que está controlando todos los temas que se van haciendo, y ese porcentaje va para los músicos, autores, compositores. Claro. Y bueno, otra cosita que me interesa mucho preguntarle con respecto a su vínculo, su relación con Bruno Mendoza. ¿Con Brunito? Con Brunito, sí. Con Brunito somos como hermanos porque, ¿sabes? Nos reunimos con él cuando yo tenía 16, 17 años y grabamos, antes se llamaba long play, ¿viste? Los larga duración, long play se llamaba. Ah, sí. Eso, de 12 temas, 6 de un lado y 6 de otro. 6 de un lado y 6 del otro. Y bueno, y ahí se hacía el chamamé, y con él estuvo más o menos conmigo 10 años. Después salió, se fue al Chaco y nosotros nos quedamos, yo busqué otro bandoneonista y después nos vino y nos hicimos, somos amigos y tenemos una relación muy linda porque yo les presto mis cantores, por ahí componemos cosas juntos, hacemos arreglos juntos, él con su conjunto, yo con el mío, no hay ninguna clase de egoísmo, nos queremos mucho. Claro, y me estaban comentando que hoy se le entregó un reconocimiento, ¿no? Sí, ahora se le hizo un reconocimiento a la trayectoria, la Sociedad Argentina de Autores lo hizo. Qué hermoso. Así es. Y es cierto, bueno, a mí me habían comentado también que estuvieron juntos, perdón si me equivoco, no, me puede corregir, estuvieron en el servicio militar, ¿no? Claro, en la Colimba. En la Colimba, ahí está. Sí, estuvimos ahí porque tenemos la misma edad. O sea que, ¿y sabés por qué nos fuimos juntos a Mercedes? Porque nosotros teníamos que hacer acá, teníamos que prestar servicio acá en Corrientes, pero andábamos trabajando ya en esa época, cuando yo tenía 20 años, llegamos tarde, entonces de castigo nos mandaron a la Colimba. A Mercedes, de nosotros teníamos hacia acá en Corrientes. Claro. Y Mercedes en ese entonces era un regimiento que estaba, no castigado, pero no decir la palabra, pero era un regimiento que estaba en el medio del monte y no tenía, o sea, la estadía no era muy buena. Y bueno, y así pasamos. Estuvimos juntos. Bueno, desde ya, con todo lo que le estuvimos preguntando, con todo lo que le indagué, quiero agradecerle. Me siento muy orgullosa y con tanto agradecimiento de poder estar entrevistándolo, de toda la trayectoria a través del chamamé. Todos mis familiares siempre me inculcaron, ¿no?, en parte lo que es el chamamé, los representantes, y esto me trae muchos recuerdos de chica, de mis abuelos, familiares, enjuntadas, y bueno, desde ya decirle muchísimas gracias por el espacio
y espero que continúe bien. Y ¿Viste? Eso que dijiste recién, mi mamá, mi papá. Mis abuelos. Tus eso. abuelos. Ese es el legado de los correntinos. Eso que vos estás diciendo, eso es lo que nosotros tenemos que limpiar, lo que está dentro de tu pecho, ¿entendés? El chamamé. Lo que pasa es que muchas veces antes teníamos vergüenza. ¿Vos te gusta el chamamé? No, sí. Pero el chamamé nos identifica, es lo que somos. Es nuestra cultura. Tenemos que apropiarnos de nuestra cultura. Tenemos que ser dueños de lo nuestro. Nosotros vienen otros y tocan de otro lado, nos quieren venir a enseñar a... Claro. Estamos mal acostumbrados a adoptar culturas extranjeras. Por ahí sí, por ahí no, pero Corrientes no tanto, pero de todas maneras nosotros tenemos que aprender a ser nosotros y querer lo nuestro. Sí, muy importante Bueno, seguir queriendo lo nuestro. Desde ya un gusto y muchísimas gracias por este espacio que nos brindó. Gracias, Buenita, gracias amigos, gracias a ustedes. Un saludo para todos nuestros televidentes y continuamos con la transmisión. Muchas gracias. No puedo hallar consuelo en mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños. Recuerdo tu calor, verdades sin sabor, solo pienso que tú nunca volverás. Quiero pensar que fuiste algún verso y en sus estrofas deshogué mis penas. Balines son tu amor, tapados su fulgor y nunca más volví a saber de ti. Solo pienso que nunca volverás. La palma, mi gente querida, todos, 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 todos. Y arriba corriente, y dice: ¡Huepa! 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 A ver, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Vamos corriente, vamos corriente. La gente del fondo haciendo las palmas, la gente del fondo haciendo las palmas. ¿Sí? Columbia, las bajas bravas amarillo de Chororó. Ya está el pecho colorado, parece haber madrugado despertando al Darbarro. Al mojarse el buen va con el rocío de la bracera. ¡Saque, saque, saque! Buenas noches, mi gente querida, ¿cómo la están pasando? Qué feliz nos hace estar aquí. Otra noche, otra edición más. Vicky Sánchez es mi nombre, acompañada de estos 4 muchachos, estos 5 corazones que laten por nuestro chamamé. Que viva nuestro avío del alma, seguimos cantando temas tradicionales de nuestro cancionero. Y dice así. Sigo cantando esta noche. Adiós Colonia Florencia, Guillermina y el Rabo. Adiós che gente porá, Don Rogelio Ramazón. Adiós Don Luisito B, Dos Villana y Tartaga. Adiós Ingenio Las Costas y la zona forestal. Adiós zapatas de playa, perdonante despedida.
Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. El humo queda en los campos, muy listo en el malezar. Si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. La gente de Santa Fe saludó. Le conté de mi desgracias a la Virgen de Itatí, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O Peche Macha Esperanza, Socañé, qué linda moza, imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Dejé que pasaran años, dejé que pasara el tiempo. Adiós mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore quien me ha querido, y aquel que me tuvo antojos, que no me eche al olvido. Bueno, que chiche querido. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, corriendo. Arriba, arriba. El pasito de sábado. Hay que bailar esta noche, señoras y señores. La princesita está presente. ¡Vamos, Mario! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Un placer, seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en su 34ª edición de la Fiesta Nacional del Algodón, la 20ª del Mercosur y la 4ª Mundial. Hoy tenemos el placer, recién pasó Cocomarola, de tener estos legendarios del chamamé, por decirlo con todo respeto y con todos los años de escenario que tienen, los hermanos Sena. Bienvenido aquí, bienvenido al Anfiteatro Cocomarola, sé que están a ratitos de subir al escenario principal y bueno, cuéntenos su experiencia, su vivencia de estar aquí en este lugar. Bueno, como en nombre de Sena, buenas noches a todos, bienvenidos a la pantalla. Y bueno, como experiencia, comenzar el año de esta manera para la Sena es importante. Venir a la mayor vidriera del chamamé, que es el festival, la Fiesta Nacional del Chamamé, en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola, aquí, capital de Corrientes para el país y el mundo. Para la Sena es arrancar de una manera muy especial este nuevo año, que con una nueva esperanza, con una nueva ilusión de que sea un buen año para todos los argentinos y para todos los chamameceros. Que así sea, así será seguramente. ¿Qué se viene para el 2025 para la Sena? Bueno, mirá, de momento es todo todavía calmo, como todo mes de enero, pero a mediados de febrero vamos a pensar a movernos nuevamente en lo que es nuestro movimiento musical, de musiquero bailantero, de grandes eventos, de festivales, de jineteadas, fiestas patronales, demás, todo lo que siempre, lógicamente, es nuestro gran trabajo, que lo venimos haciendo de hace 60 años ya, 60 de trayectoria, con 65 discos grabados en los sellos más importantes de la República Argentina, cuando las las grabadoras, lógicamente, estaban únicamente en la capital federal, los grandes sellos que todo el mundo conoce y que eran los sellos más importantes que distribuían, grababan y distribuían los discos en la Argentina. Muy bien.
Una pregunta más que cuando yo recorro los bailes la gente siempre me pregunta, ¿cómo se hace para tener tanta permanencia? Y más aún ustedes siendo hermanos, porque son todos hermanos, se conocen desde siempre, pero ¿qué los mantiene unidos? No, bueno, uno viene de cuna, eso de que los padres tienen mucho que ver, ¿no? Con la crianza, porque nosotros somos 15 hermanos. Sí, imagínate, 15 hermanos. Y entre los 15 hermanos no hay ningún tipo de rencilla, pelea, nada. Discusiones siempre hay como cualquier familia, pero mantenerse así, me parece a mí como director del conjunto que se logra con lo que mis hermanos alguna vez y hace muchos años me entregaron el título ser director del conjunto y que se haga siempre dentro de las reuniones, la conversación y la decisión de tomarlo como director, pero respetando lo que se conversa y lo que deciden todos los hermanos juntos, y eso fue siempre desde el inicio, así que es lo que nos mantiene unidos, pero nos mantiene unidos el chamamé, la música, el amor al trabajo, la pasión que nos despertó este chamamé como vocación y trabajo. Ustedes son conscientes que dejaron una marca extraordinaria en todo lo que va el chamamé, más aún de siendo del centro del Chaco, ¿no? Como de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero en todos los lugares donde uno va, más al sur, bueno, todo Sudamérica, se escuchan temas de los Sena. Bueno, eso es lo que dice la gente y más vale que lo diga la gente y no nosotros, porque nosotros lo vamos a recibir como un halago, como un honor, sabiendo que siempre nos dicen eso y que tenemos que agradecerlo eternamente a la gente que a través de los 60 años de trayectoria nos dejaron llegar hasta aquí y todavía teniendo el tiempo que ya tenemos, seguimos estando vigentes. Lo que sí le puedo decir a la gente que jamás ni nunca le vamos a poder devolver a la gente, al público, a los difusores, a la gente admiradora, seguidores, público, lo que nos dieron todo en su vida. Jamás le vamos a poder devolver lo tanto que nos dieron en su vida para los Sena. Exactamente, bueno. ¿Querés presentar a tus hermanos? Bueno, mi hermano Rubén Sena, segunda voz. Bueno, un saludo para todos los chamameceros. Yo soy Rubén Sena y agradezco a esta gente joven que se dedica a esto, principalmente este muchacho, que lo conocemos bien, siempre pone el pecho, y así como los demás que están detrás aquí de la cámara, entonces, a todos en general, porque son todos jóvenes. Felicitaciones, no aflojen muchachos, gracias y siguen adelante. Gracias. Bueno, acá está Estebancito Sena. No sé si anda el micrófono. Creo que anda. Así que bueno, saludar a toda la gente que están escuchando el programa, a los que van a ver el programa, a ustedes que son unos capos que siempre están, a la gente que siempre nos siguen, nos apoyan comprando lo que es para mirar por la pantalla, así que estamos agradecidos infinitamente, cómo no, y por supuesto estamos acá plantados en el tránsito Cocomarola para brindar los chamamés de los Sena, como decía Hugo Capo, y bueno, a toda la gente un abrazo, un feliz año nuevo a todos, así que en cualquier momento nos estamos viendo. Acá está, bueno, nuestro acordeonista Miguelito Cardoso. Miguelito Cardoso. Muchas gracias, amigo Correntino, gracias por todos, al Festival Nacional del Chamamé de Corrientes. Nosotros como chaqueños agradecidos con la invitación y también muchas gracias a los Sena por permitirme estar con ellos, para integrar el conjunto de los Sena, ¿no es cierto?, dar reemplazo a Juancito Sena, nada más y nada menos. Y va un abrazo a Juancito, que está en Cespeña, ¿no es cierto?, está muy bien, así que un abrazo para todos ellos, los Sena, y agradecido yo de compartir con ellos. Gracias, gracias amigo Correntino. Bueno, ahí está la palabra muchísimas de los gracias, integrantes. gracias por la nota, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Mucha suerte, mucho éxito y disfrútenlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. A ustedes también. Muchas gracias. Gracias.
jardinero a rozar tu piel y te pone un tiempo de arena y sol. Es que anda el duende de un chamamé rebosando un canto en tu corazón. Cuando venga agosto siempre hay que tener una casa tibia con aroma a paz. Dijo la lluvia un atardecer en mi ventanal. Amándate, el que no volvió es el que te alumbra en la oscuridad, porque no se fue ni a ti te olvidó. Es la flor que crece allí en tu portal. Que alumbre el camino por donde se fue, que siempre hay regreso en el amor. Amándate, amándate, el que se no volvió es el que te alumbra en la oscuridad, porque no se fue y a ti te olvidó. De mí, camino la luz, vuelvo a recordar. Y de tanta ausencia, grabé tu nombre, seguido a andar. Buenas noches, continuamos con nuestra transmisión desde nuestro programa Alma Guaraní. Y en este momento tenemos la oportunidad de tenerlos a dos importantes TikTokers, ¿no? Influencers. Como para conocer un poquito sobre lo que hacen, a lo que se dedican, de dónde son. Y bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal en esta noche chamamecera? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas noches. Primera vez acá en la fiesta del chamamé, primera vez, la verdad que muy lindo todo. Queremos primero agradecer, ¿no? Tanto lo que es la amabilidad que tuvo toda la gente con nosotros. Y nada, somos, por decirlo así, influencer. Hacemos contenido sobre Corrientes, sobre la provincia. Todo llevado siempre al humor. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Súper. ¿Y tus redes cuáles serían? Mis redes son Jacuzzi al cuadrado. Al cuadrado. Jacuzzi al cuadrado. ¿Y qué podés comentarnos acerca de lo que hacen, a qué se dedican? Bueno, primero que todo, buenas noches. Nosotros nos dedicamos, como dijo Facu, a lo que viene siendo la cultura de Corrientes. Todo va hacia el humor, o sea, palabras típicas de Corrientes. ¿Qué más? Sí, no, por ahí hay mucha gente de afuera, ¿no? Que no sabe o que cree, es por lo que leemos en los comentarios, che, en Corrientes hay wifi, che, en Corrientes. Entonces nosotros, ¿cómo creen que somos en Corrientes y cómo de verdad somos? Bueno, claro, nosotros adaptan por ahí, qué sé yo, lo que presuponen y lo transforman en humor. Exactamente. Algo así. Mira. ¿Y qué otra cosita suelen hacer, qué sé yo, videos, sketch, o solamente filman, pasan, o cómo es su dinámica? Sí, es muy espontáneo, diría. Espontáneo. Es muy... Ponemos el trípode, nos paramos adelante y que surja. O sea, en el momento lo que sale. Claro. Pensamos todo lo que Se piensa la idea y después, se piensa el título del video, por ejemplo. Palabras típicas de Corrientes, bueno, y empezamos. Pero antes tienen todo su... vendría a ser como una organización previa. Exactamente, sí. Se piensa más o menos para dónde llevarlo. Claro, sí. Y bueno, en el transcurso de lo que vienen haciendo, ¿hace cuánto lo hacen? ¿Cuáles son los comentarios que tienen? ¿Tienen mucha repercusión? ¿Cómo es su historial? Y empezamos en pandemia. Primero hacía videos yo solo, hasta que un día, me surgió la idea de decirle para hacer algo a él.
Y bueno, lo primero no quería, pero hasta que agarró confianza hicimos cómo creen que hablamos y cómo hablamos en realidad. Y bueno, ese video gracias a Dios se pegó y ahí empezamos, digamos, con todos los videos. El video estuvo 3 horas, 4 horas, 5 horas con 20 visitas. 20, sí. Y a partir de ahí, yo le decía a él, borra. Y bueno, a partir de ahí se pegó, explotó el teléfono, literal, y tuvo casi 3 millones. Y bueno, ahí se empezó y después se dejó, porque bueno, pueblo chico, infierno grande, nosotros somos de Santa Lucía, a 200 kilómetros de acá. Muchos comentarios malos. Burlándose, muchos. digamos. Entonces se dejó de hacer video durante 7, 8 meses. Sí. ¿Y eso lo desanimó un poco o Sí, los incentivó? a mí. A mí más que nada. Yo todos los días le decía para seguir haciendo video. Claro. Hasta que Y un él día decía, se "No, volvió. no", y bueno. Un día se volvió. 2 millones de visitas a través del video. Y ahí le dije, bueno, es lo nuestro, vamos por ahí. Claro, porque depende mucho, qué sé yo, por ahí desanima a uno, pero no toda la audiencia es lo que piensa igual. O sea, tenés un poco de acá, un poco de allá. Entonces, creo que más es un tema de adaptación, ¿no? A ver si te gusta, si no, si funciona. Muchos comentarios positivos. Sí, la mayoría. Está el negativo. Y por ahí está en nosotros si darle importancia o no ese comentario negativo. Depende a ¿no? qué le dan importancia. Exactamente, sí. Y hoy toda la gente que se reía, porque me acuerdo muy bien, hoy te saluda, hoy, hacemos un videito para mi negocio. Ya son 4 años y medio, ya son más de 700.000 seguidores en ambas plataformas. Y gracias a Dios se puede seguir, se sigue bancando, se sigue superando la expectativa, más que nada. Cada año que empieza es mejor. Genial. ¿Y qué les motivó a estar esta noche acá? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿ustedes lo pensaron? Dijeron, bueno, vamos a participar también haciendo videos con respecto al festival, como para visibilizar, ¿no?, lo que es el festival, o también lo toman a modo de, no sé, algo aparte de lo que conlleva, ¿no?, el festival, también lo transforman un poquito a humor, o solamente van transmitiendo. ¿Cómo lo van tomando esta noche? Bueno, y primero que todo estamos acá, primero que todo para conocer el festival, porque como dijimos la primera vez que venimos, y también por la gente, porque el año pasado ya no pudimos venir porque justo viajamos y mucha gente se quejó de que hacemos videos sobre la provincia de Corrientes y no venimos al festival, por ejemplo. Así que este año nos pegamos una escapada. O sea que un poco les exigieron que estén acá. Exacto. No, pero también queríamos venir para conocer lo que es el festival. Sí. Y la verdad que es hermoso, es muy lindo. Muy lindo, mucha gente, la amabilidad de la gente de Corrientes es otra. Sinceramente es otra. Nos invitó Joaquín, el chico, le agradecemos a Joaquín que nos invitó, gracias que estemos acá. Y se está creando contenido llevado a lo que es el festival, con cortes de humor en el medio. Claro. Que, bueno, ya se Con grabó, me río porque ya se grabó. Con su estilo, con su origen. Exactamente. Claro, sí, obvio. Y bueno, no sé si quieren agregar alguna otra cosita, comentarnos cuáles son sus redes, en dónde más tienen visibilización o si utilizan todas sus redes, como para que la gente que por ahí no los conoce los vaya conociendo un poquito más. Sí, bueno, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todas las redes como Jacuzzi al cuadrado. No somos los jacuzzi para bañarse, somos otro. Nosotros somos con Y, no con J. Claro. Así que bueno, lo esperamos a todos por nuestras redes y gracias siempre a todos nuestros seguidores por el apoyo. Bueno, desde ya muchísimas gracias por aceptar, por el espacio y bueno, que sigan creando y dando más contenido. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Continuamos con la transmisión.
costanera y vi que un sauce lloraba. Para saber qué tenía, pregunté qué le pasaba. Me dijo que la extrañaba, no verla más de mi mano. Caminar junto a la orilla, buscando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba, sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, si ella no viene, se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, no fue tu culpa, tampoco mí, solo el destino tuvo que ver. Que un sauce lloraba. Para saber qué tenía, pregunté qué le pasaba. Me dijo que la extrañaba, no verla más de mi mano. Caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, si ella no viene, se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, no fue culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Tampoco mí, solo el destino tuvo que ver. Bueno, estamos una vez más acá en el programa Alma Guaraní y estamos con una visita muy importante, ¿sí? Ella se va a presentar y nos va a contar un poquito de los que nos trajo, que compete a nuestra cultura, así que la escuchamos. Hola Débora, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá presentes en esta fiesta nacional del chamamé. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Ale, mostrando un poquito de tus cosas, así promocionamos acá en el canal, estamos acá en Alma Guaraní, así que a ver qué nos trajiste, nos trajo algunos obsequios para los artistas, así que ella nos va a contar un poquito, vamos a mostrar. Bueno, Débora, te cuento, venimos desarrollando un proyecto de reciclado de la yerba mate. Importantísimo. Este proyecto fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes. Es un proyecto que fue aprobado por el vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar, y actualmente dentro de lo que es Oficina Sustentable se desarrolla a través de el área, digamos, de la legislatura, de la vicegobernación, este proyecto junto con municipalidad y emprendedoras que reciclan la yerba mate. Qué importante, Ale, qué importante que se difunda, ¿no? Eso del reciclaje, ¿no? Claro, el tema con la yerba mate, qué importantísimo. La yerba mate es algo tradicional. Yerba mate, o sea, consumimos en todo el país. Esto viene de los ancestros, porque esto ya viene desde los guaraníes, que vieron todo el potencial y los beneficios que brindaba la yerba mate en cuanto a medicina. Y bueno, hoy ya en la actualidad la importancia de reciclar, cuidamos el medio ambiente y a la vez le damos una nueva utilidad a los productos. Qué importante, ¿no? Y sobre todo contar por supuesto, con la ayuda de nuestro vicegobernador, como dijo Ale, el doctor Pedro Brayar Pocar, ¿no es cierto? Que él siempre acompaña a todos estos emprendimientos, ¿no es cierto, Ale? Contarle un poquito acá a la gente que nos está viendo en qué consiste, que se suma mucha gente, cómo es la propuesta. ¿Qué otros proyectos tenés? ¿Dónde se pueden ver estos productos que trajiste para nosotros? Así la gente puede ir a verlos. Sí, perfecto. Bueno, nosotros somos un grupo de emprendedoras, Espacio Itaberá. Pueden encontrarnos en Instagram como Espacio Itaberá y podrán ver los productos de varias emprendedoras correntinas. Uno de ellos es el reciclado, ¿no es cierto?, de la yerba mate, como también estamos en pleno chamamé, en plena fiesta del chamamé. Exacto. Y cómo no, qué tener importantísimo, un mate, ¿no? Claro. El mate, el compañero de todo el momento. Los que nos caracteriza a los correntinos, el mate. El mate, el chamamé, el reciclado de la yerba mate. Así que bueno, esto es reutilizar mates pintados a mano. Hermoso, hermoso. Y acá también tenemos miren qué hermoso este. Claro, bueno, el capibara. El capibara es muy autóctono de nuestro Iberá, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, justamente esta fiesta lo que hace es convocar a muchos turistas. Tenemos la suerte también de contar con turistas de Paraguay, Brasil, Jujuy, Buenos Aires, de nuestra hermana provincia del Chaco y del interior de Corrientes, por supuesto. Así que es importante poder difundir lo que se hace en Corrientes. Todos quieren llevar como ese recuerdo, ¿no es cierto? Actualmente estamos los días sábado y domingo en el Parque Cambacuá. Muy bien, Ale, es importante. Están los sábados y domingos en el Parque Cambacuá. ¿El horario, Ale? A partir de las 17 horas pueden ir al Parque Cambacuá, que está en el corazón de Corrientes, del centro correntino. Así que los esperamos a partir de las 17. Podrán encontrar estos y otros productos hechos a mano. Sobre todo los precios, ¿no es cierto, Ale? Son muy accesibles. Tienen diferentes maneras de poder pagarlos, ¿no es cierto? Pueden pagar con todos los medios de pagos, o sea que eso también está bueno. Y siempre se llevan la historia de cada emprendedor. El emprendedor cuenta una historia a través del producto y creo que eso también le gusta al turista, ¿no es cierto? Por supuesto, se llevan algo de nuestra provincia. Llevar el recuerdo, cómo lo elaboró, hablar con el emprendedor. En este caso somos en su mayoría mujeres, pero por supuesto también está la familia atrás que acompaña. Así que bueno, en el Parque Cambacuá, hoy justamente hablábamos con unos turistas de Paraguay que nos dijeron,
visitamos la feria y después vamos para la fiesta del chamamé. Qué importante eso, ¿eh? Así que re bien. bueno, disfrutan Corrientes, el turismo cultural que se difunda. Nos dan también la posibilidad a los emprendedores de poder llegar al turista, a más gente que tal vez no sabe cómo reciclar la yerba mate, y es una propuesta muy interesante. Importantísimo. Y bueno, y por supuesto que contamos con el apoyo del doctor Pedro Brayar Pocar, nuestro vicegobernador, que bueno, vio esto como algo importante, lo declaró de interés por la Cámara de Senadores y nos apoya en la continuidad de este proyecto. Sobre todo da trabajo a mucha gente, que es importante, ¿no? Exactamente, el pequeño productor, ¿no es cierto?, que siempre busca y a la vez agradece tener un espacio donde poder comercializar, donde poder difundir lo que hace y por supuesto lo que es la venta y el contacto con el público, que es fundamental, ¿viste? Sí. Hay lugares específicos como por ejemplo lo que es el Parque Cambacuá, es emblemático en Corrientes y siempre se ve con mucha convocatoria. Más ahora que estamos de vacaciones, en pleno inicio de lo que es la fiesta del chamamé, obviamente que el flujo de gente es importante. Entonces, bueno, estamos ahí y bueno, las emprendedoras felices, ¿viste?, de poder mostrar y difundir sus productos. Claro, se sienten en cierta forma de ser valoradas, ¿no?, por el trabajo que hacen, ¿no es cierto? Claro, es posicionar al emprendedor, es dar un lugar al emprendedor correntino, ¿viste? Y de repente también mostrar cosas que a lo mejor en otros lados no encuentran, ¿viste? Estos productos elaborados y como verás, tenés distintos productos desde los cuencos, los floreros, ¿viste? Entonces, la verdad que es muy interesante la propuesta. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por estar a visitarnos hoy y mostrarnos estos hermosos trabajos que hacen los emprendedores. Le invitamos a todos, por favor, que pasen por el Parque Cambacuá. Bien. Me corregí, Ale, si digo mal. De sábados y domingos, ¿no es cierto? El horario, por favor, ¿nos recordás? Bueno, los esperamos a todos sábado y domingo a partir de las 17 horas en el Parque Cambacuá, ¿sí? Es en el corazón ahí de Corrientes, a pasitos de la costanera. Es un parque hermoso que también podrán sentarse, compartir, pasear, disfrutar de lo que es el corazón de Corrientes. Y por supuesto, ver los productos artesanales elaborados por emprendedores correntinos. De paso se llevan algo lindo de nuestra provincia. El recuerdo que seguramente van a quedar muy bien con sus familiares. Así es, Ale, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por tu hermosa visita. Y continuamos, seguimos acá en el programa Alma Guaraní, así que lo seguimos esperando, seguimos con la transmisión. Gracias. El amor que juntos compartimos, regresó a recoger la miel de aquellos besos, mirarte y recordar tu cuerpo estremecido, besarte y descubrir que aún sigue encendido el
se bajó en la estación de aquel pueblito. Caminó por sus calles, aterida. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina. Es la nuestra que llame a su puerta y pregunte si está Margarita. Usted sabe de ella, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, díganle que las quiero tanto. Lléveme para adentro a cada paso, lléveme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que duele cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados ya quedan las tierras de olor a mandarinas. Ay, qué lejos queda Buenos Aires de cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan aquí como esos días. Cuando llegue, pregunte por Pedrito y dale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar y cantar como ese chámame del mejor. ¡Qué maravilla! He venido a buscarte a su pueblito, a llevarle la tierra que tenía. La promesa que mi padre piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, por el cielo infinito de mantilla. La Peña El Fortín, fuerte el aplauso para los amigos que siempre nos acompañan. Oscar Prieto y toda su gente. Pedro del Prado, Pedro del Prado, hoy tu duende habita este escenario. Estás con tu payé, porque fuiste un legendario fundador de Amandayé. Paso de los Libres fue tu cuna, tu querencia al Cambacuá, entre parches y candombes, lentejuelas y acordeones. Fuiste tu deleite el Embaracá. Te formaste entre los grandes. Pocho Roch te dio el empuje. Y vinieron Nuevo Día, Renacer y Amandayé. Tus melodías engalanaron las canciones de Mateo, de Marito y la pombera Marilí. Ese pájaro campana que explotaba en tu guitarra ya no canta como antes. Le falta el vuelo alto que le dabas con tu magia. Hoy estás entre nosotros y diriges otra orquesta con un coro celestial. Pedro del Prado, fuiste un músico excepcional. Rafael Fondón. Soñé
que besé tu boca, roja fruta pudorosa, y mis sueños te trasnochan y mis manos te deshojan. Buenas noches, continuamos con la transmisión de nuestro programa Alma Guaraní y en este momento tenemos la oportunidad de entrevistar a 3 chicos, dos chicos, una nenita, que desde muy pequeños, como pueden observar, tienen esta tradición de lo que es el chamamé, el baile. Y bueno, para conocer un poquito su historia, vamos a ir consultándole y preguntándole unas cositas. Decime, ¿cómo te llamas y cuántos añitos tenés? Me llamo Juan Cruz y tengo 14 años. Me llamo Viana y tengo 6 años. Me llamo Renzo y tengo 10 años. Bueno, un gusto, chicos. Bueno, te voy a ir haciendo las preguntitas como para que los conozcan. ¿A qué grupo pertenecen y desde los cuántos añitos venís haciendo esto? Y yo pertenezco a la Ramadita, siempre lo llevo adentro. Y yo empecé de muy pequeñito, de los 3, 4 años ya empecé a bailar ya. Todos pertenecen al mismo grupo, ¿no? ¿Y desde qué edad empezaste? ¿Hace cuánto empezás a bailar? Empecé a los 5 años. A los 5 y mi profe me enseñó a practicar. Qué lindo. ¿Y vos? A los 5 años. Bien. Y bueno, ¿cómo surge esto? ¿Desde muy chiquito entonces les gusta? ¿Desde siempre empezaron? ¿O cómo fue para que a ustedes les empiece a gustar esto del baile, del chamamé, ¿no? Lo que significa. O sea, es todo para mí, o sea, no sé cómo decirte porque me gusta mucho la academia. No, otra clase de cosas no me gusta. ¿Siempre escuchan chamamé? Sí. Sí. ¿Y alguna otra música escuchan o solo chamamé o cómo es su día a día? Chamamé y banceado. ¿Y cuáles son sus grupos favoritos dentro de lo que es el chamamé? ¿Cuáles son los cantantes que más les gustan? O sea, no me acuerdo el nombre del cantante, pero creo que es Bruno Mendoza. A mí me gusta me acuerdo el nombre. ¿Te acordás? Puede ser la Pilarcita o no sé, la Pilarcita. ¿Y a vos? A mí me gusta, no me acuerdo el nombre, era... No importa, pero igual, entonces desde muy chiquititos están con esto del chamamé, el baile y demás. Y bueno, no sé si me quieren contar alguna otra cosa o desde qué hora están, si van a venir todos los días o cómo es el transcurso acá con el festival. O sea, todavía tenemos hoy empezamos, es la primera vez que venimos acá, pero en otras ocasiones ya ganamos. Pero lo importante es que pudimos participar en la fiesta del chamamé. Qué lindo, me estabas contando que ganaron. ¿Qué ganaron? O sea, comentame qué fue lo que estuvieron, en qué participaron, qué fue lo que ganaron. O sea, quedamos en tercer lugar cuando nos fuimos a bailar un balseado no me acuerdo, que está por el centro. En el Club Córdoba. Y ahí estuvieron en el tercer puesto y llegaron. Ay, qué lindo. Y bueno, chicos, muchas gracias. Me encantó haberlos entrevistado y qué honor que desde tan chiquitos les guste nuestra tradición, ¿no? Y bueno, muchas gracias y un saludito para toda nuestra audiencia. ¿Mandamos un saludito?
nos gusta. Bombero, bombero. Bombero, bombero, oh, una más. Bombero, bombero, bombero. Muchas gracias, hasta siempre. Bombero, 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 bombero. De pie, Coco Marola. Gracias, Amanda G. Seguramente Pedro del Prado disfrutando de este gran espectáculo, y nuevamente enviamos un fuerte abrazo para Piri Araos, que se mejore pronto y vuelva a los escenarios. Bueno, nosotros le dijimos, momento muy emotivo, muy especial, que continúa y ahora tenemos que Gabriel Bartolucci, 7 de julio de 2024. Raúl Díaz del Piano, 22 de diciembre de 2024. Ofelia Leiva, 24 de septiembre de 2024. Enrique Quique Sheridan, 18 de marzo de 2024. Pedro del Prado, 13 de octubre de 2024. Miguel Ángel Morelli, 30 de diciembre de 2024. Félix Ramón Pochi Base, 11 de abril de 2024. Alfredo Ellero, 26 de julio de 2024. Gregorio de la Vega, 29 de julio de 2024. Jorge Ramón Escobar, 18 de agosto de 2024. Eusebio Mambrín, 25 de agosto de 2024. Marta Chemes Bahamonde, 27 de septiembre de 2024. Rubina Díaz, 19 de octubre de 2024. Rolando Vera, 13 de diciembre de 2024. Ángel Caballero, 25 de diciembre de 2024. Gabino Chávez, 2 de enero de 2025. Con sabiduría se nutrieron con la savia y los sonidos del terruño. Hoy sus huellas abonan las raíces de nuestra identidad. ¿Cuántos duendes? Ese pombero que sonaba, que seguramente traerá el recuerdo de un duende más que se suma como Pedro del Prado, pero que también van conformando ese inmenso cielo de estrellas chamameceras que están alumbrando este Osvaldo Sosa Cordero, este anfiteatro colmado, Mario del Tránsito Coco Marola, para vivir esta segunda noche aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé. Y qué bueno recordarlo así, qué bueno poder desde su imagen, desde su palabra, desde la lágrima, esto de la importancia que tienen sus huellas, que ya están en ese avío del alma que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, no importa en qué lugar estén. De eso se trata, el espíritu chamamecero, esta nación que cada vez tiene más y más enchamigados, hace posible que, bueno, ese sonido tan particular, ese bastión cultural tan importante para los correntinos y para nuestra identidad, siga engordando, en ese sentido fundamental de la palabra. Y creo que en cada uno de ellos también están aquí iluminando en cada uno de los sectores de este Coco Marola, que recién vive su segunda noche. Imagínense todo lo que todavía falta. Cuántas figuras y cuántas nuevas figuras van formando esto que forma parte de algo único y que vivimos cada enero aquí en Corrientes y que nos encanta además compartir con cada uno de ustedes, estén donde estén. De esto se trata, chamigo, nuestra fiesta nacional del chamamé. Y bienvenido sea esta posibilidad de poder, a través de una pantalla, a través de una vía de comunicación, engancharnos
y poder cada uno manifestarnos a través de todo esto. Allí está, en Instagram, FN Chamamé, @ Fiesta Nacional de Chamamé para Instagram, en YouTube el Gobierno de Corrientes, en Facebook la Fiesta Nacional del Chamamé. Está allí, está la sangre nueva correntina, que además tiene mucho talento para compartir y para ser disfrutado. Quinteto, hoy presentando a Uli Gómez en percusión y Fede Mayuli en contrabajo. La nación chamamecera recibe a Tayú. Buenas noches, continuamos con nuestra transmisión desde el programa Alma Guaraní. Y en esta oportunidad tenemos el honor de recibirla a Vicky Sánchez. ¿Cómo estás esta noche? Hola, buenas noches. Bueno, muy feliz. Estamos recién bajando del escenario, así que bueno, muy feliz. Problemitas técnicos, ya solucionamos. Ahí ¿Se va. escucha? Ahí estamos, bueno, ahora sí. Estamos con Vicky Sánchez, como si no hubiera pasado nada. Estamos nuevamente. No, bueno, decía muy feliz de poder estar aquí por sexto año consecutivo, así que bueno, estamos acá festejando nuestra vida del alma, ¿no? Qué hermoso. Bueno, como decís, como en sexto año consecutivo. En esta trayectoria, ¿qué te genera estar en tal festival con tanta connotación, no? ¿Cuáles son tus emociones, sentimientos? Bueno, justamente hoy hablaba con los chicos que las emociones, como el primer día que estuve en este escenario, creo que también es un desafío todos los años, porque por ahí uno dice, bueno, nuevamente está en el festival, pero no es nuevamente, o sea, es como que es la primera vez que estás, porque el escenario desafío, claro. es realmente un compromiso, este escenario, tenés que subirte y hacerlo bien o hacerlo bien. Claro, no queda de otra. Pero bueno, como decís, siempre es como si fuera la primera vez. Y dentro de tu trayectoria, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, rescatar? No sé, algo que le quieras compartir a nuestro querido público, ¿no? ¿Qué te van surgiendo a medida de cada experiencia? ¿Algo que nos quieras comentar? Bueno, sí, la verdad que vamos sumando experiencia, también uno va creciendo como persona, creo que eso es lo que uno más se lleva. Y que también con el pasar de los años uno se da cuenta que todos los días aprendemos algo nuevo, que hay que estudiar para superarse, lo que a uno le guste. Yo siempre digo que a lo que a uno le guste estudiar y leer va a poder aprender. Así que yo siempre desde mi lugar digo y aconsejo a aquellos que también están arrancando como yo que podamos seguir capacitándonos, profesionalizándonos, porque eso nos va a llevar a un nivel mejor de lo que estamos hoy, ¿no? Y desde un principio, cuando te empezaste a dedicar a esto, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que era lo que te apasionaba? O sea, como para también aconsejarle a nuestros televidentes,
¿cómo uno se puede dar cuenta que le apasiona o que no? Seguir probando, cuando sí, cuando no. ¿Cómo te surgió, no? Sí, bueno, la verdad que tuve la oportunidad de bailar diferentes estilos, digamos, danza clásica, después fui a folclore y bueno, con mis abuelos siempre escuchaba chamamé, mi viejo también, él... Tradición. Sí, tradición, y además mi viejo siempre acompañó a grupos siendo chofer de Vicente Franco, de los Hermanos Barrio, Daniel Cardoso, en el ambiente tropical. Entonces siempre había instrumento en casa, siempre había músico y bueno, hasta que un día le dije que quería un acordeón y como digo siempre, también tengo la bendición de poder obtenerla, porque hoy en día es muy difícil tener un instrumento costoso y bueno, así comenzó este camino. Después ya comencé a estudiar en el Instituto de Música en Biasi, ahí estudié violín, piano y bueno, ya ahí comencé con el camino profesional, digamos, la música. Qué hermoso. Así que bueno, desde muy chiquita que ya empezaste con la tradición, con tu primer acordeón, tuviste la oportunidad de adquirir, ¿no? Así que bueno, y como para culminar, ¿no?, la entrevista, ¿qué expectativas tenés de acá al cierre del festival o de acá al año siguiente? ¿Te podemos volver a esperar en el escenario, no? Seguramente. Sí, puede ser. Bueno, la expectativa que tengo este año es que siga creciendo. Ver muchos jóvenes también me gusta, no solo ver en el escenario, sino bailar también, porque así notamos que también nuestro chamamé no va a quedar en la historia, sino que sigue a través de generación en generación y bueno, que los jóvenes vengan a disfrutar, y creo que este año se puede notar a la vista lo que vino a hacer Beatriz Kuning, la nueva presidenta, que es dar la oportunidad a los jóvenes, así que bueno, aprovechar y a disfrutar. Claro, y seguir contagiando estas ganas de venir al festival. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Gracias. Continuamos con la transmisión.
noches. Vamos a estar un ratito con la transmisión de nuestro programa Alma Guaraní. Me están comentando que hay algunos comentarios de nuestros televidentes, ¿no? Lo que están viendo la transmisión en directo. Y quiero mandarle un gran saludo y muchísimas felicidades para Ruth en el día de su cumpleaños. Que pases excelente, que sigas viendo la transmisión, ¿no? Y que, bueno, junto a la familia, a los amigos, que sigas disfrutando. Muchísimas felicidades y todos los éxitos. Besos y continuamos con la transmisión. Les vamos a seguir leyendo más comentarios. Muchísimas gracias. En nombre de los Tallí, de Luli Gómez, del Fede Mayuli, muy agradecidos y será hasta la próxima recordando a Tarragorros. Muchas gracias.
Lapacho en guaraní. Recién me decías algo, que el chamamé va más allá del escenario, de la música, me decías, ¿no? Exactamente, y también es moda porque Tallí lleva puesto un vestuario que también compartimos las conductoras, no solamente aquí en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, sino también en la televisión pública y en la transmisión oficial de Laura Custidiano, colección Esencia Litoral, diseño sustentable y neoartesanal. Hoy llevo vestido un top de textil de algodón y falda estampada con técnica de tintes naturales, pigmentos obtenidos de la yerba mate. Mirá vos. Y una pechera elaborada artesanalmente con remanentes de textiles teñidos e hilos vegetales peinados, aros y brazaletes de yute y tacuaras. Llegó el momento de la danza. Este ballet hace 11 años que con la dirección de Luis Marinoni prestigia y dignifica nuestra fiesta del chamamé. Es la epopeya libertadora. San Martín, Belgrano, Remedios del Valle, Lavalle, Guaycurarí, Verón de Astrada, la gobernadora Juan Manuel emergen con honor. Héroes y caudillos junto a grandes mujeres hacedoras de la soberanía, todos entendiendo la libertad desde su impronta y el abrazo a la causa compartida. Intrépidas sus almas en escena, bajo los sonidos de Pedrito Ríos, el tamborcito de Tacuarí, epopeya patria, libertad y coraje en el grito del sargento Cabral. Avío del alma, épico, ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé, la nación de los héroes. ¡Viva el general Belgrano! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! De corceles, ruidos asables y danzas, y en el convento descansa sin sueño el gran capitán.
redoble de tambores y un pabellón desplegado hiere el aire sonrosado de un diáfano amanecer. La consigna era vencer a los godos que usurpaban, y en escuadrón ya formaban aquellos criollos de ayer. La metralla rompe el aire, sables y lanzas se cruzan, buscan la carne las chuzas para morir o vencer. Cumpliendo con su deber de argentino y de soldado, cae muerto pero honrado don Juan Bautista Cabral. Heroico y bravo jefe delante de Peña Pidoche general, para cantarle al viril sargento de granadero Juan de Cabral. Ese sargento de granadero, raza de toro y jaguarete, abadedera de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón che patria de la Argentina, perdón corriente abareta, de que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Ese sargento que en San Lorenzo como un valiente siempre luchó, y por San Marte no más que jefe, como un valiente también murió. Te dijo entonces sobre la muerte con la entereza de un gran titán, muero contento hemos batido al enemigo ese capitán. Oh mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón che patria de la Argentina, perdón corriente abareta, de que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. ¡Viva la patria! Ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Asistentes: Rodrigo Geminiani y Juan Carlos Godoy. Coordinación general: Marta Bidoni. Dirección: el maestro Luis Marinoni. Gracias. Gracias por engalanar nuestra fiesta. Gracias, bailarines, por cada esfuerzo. Abrazamos al ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Hace 11 años este ballet le da orgullo, prestigio a nuestra fiesta nacional. Aplausos para el ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Aplausos, emoción, estas cosas se viven en este escenario y estoy seguro que no ha sido una actuación más de Amandallé. Estaban aquí con nosotros, además de Hugo Escófano, esto que acaba de regalarnos Amandallé hace instantes, que obviamente desborda emoción por lo que significa para ustedes, sobre todo para vos, Hugo, ¿no? Hola Eduardo, buenas noches, muchas gracias. Sí, momento duro. Y bueno, también en este momento este acompañamiento es porque quiero saber también qué sintieron ellos. Claro, por eso, y me parece muy bueno que además un experimentado como Julio Reúnaga, los chicos, porque además han aportado ese brillo, ese color, ese sonido Amandallé, porque sonó Amandallé, Hugo. Ah, sí, bueno, ese era el gran desafío, que no pierda la esencia, ¿no? Claro, claro, bueno, no sé qué les pasó a ustedes. ¿Qué les pasó por adentro, por la cabeza, por el corazón? Sí, la verdad que buenas noches primeramente, ¿no? Para todos. Muy emocionante, es algo en lo personal que hay que hacerlo con tanta responsabilidad, porque Amandallé ya es la marca y un sello. Entonces en la cual uno cubrir o estar en el papel, que a mí me toca estar en mi caso, no voy a decir reemplazando porque Pedro es inmortal y es irreemplazable,
y hacerlo con el respeto, o sea, obviamente para lograr el sonido, sobre todo que Mandallé siga sonando a lo que Mandallé siempre sonó, como dijiste vos. Entonces es una responsabilidad enorme y estamos tratando de la mano de Hugo, que confía plenamente, que yo soy nuevo, digamos, y estamos trabajando hace poco, pero sí, agradecido a todos los chicos, porque la verdad que es un equipo muy lindo trabajar con ellos. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Cuál es la primera sensación? Primeramente, bueno, buenas noches. Mucho éxtasis arriba del escenario. La verdad que al ser una formación nueva, yo por ejemplo lo tenía siempre al lado a Pedrito, y por ahí ya nos veíamos y ya sabíamos con qué salía él, con qué salía yo. Pero realmente los músicos increíbles como Samuel, como Diego Flores, que está cubriendo al querido Piri Araos, le mandamos un gran abrazo, mucha fuerza, nos sumamos todos ahí por su pronta recuperación, y tenerlo a los chicos, la verdad que es la verdad que ya nos conocíamos de hace mucho tiempo con Samuel, y la verdad que es un placer enorme poder compartir escenario con él y con Diego, con Julito y con los demás chicos, Lucho Gómez, Hugo Sánchez y Julián en el bajo, así que... ¿Y vos, Julio? Yo enamorado de Mandallé, Pedro, esto es una confidencia que voy a hacer. Yo estaba un poco alejado de la música y le dije, Pedro, loco, cuando tengas algún laburo, tirame. Pero yo pensé que era alguna grabación, algo así. No, venía a tocar. Y venía a tocar, y para el Festival del Chamamé, que fue el anterior. Y la verdad que desde entonces, ahora la confianza que deposita en mí Hugo también, mucha responsabilidad. El sonido de Mandallé es propio, es un sello muy propio. Y encima hay canciones por allí que llevan el apellido Regúnaga, ¿no? Sí, pues. Pero las voces, viste, la tímbrica de las voces es muy difícil. Y la verdad es que yo sentí el espíritu de Amandallé tocando, gracias a Dios. Así que muy feliz, muy feliz. Buenas noches a todos y un gran año para todos. Me tengo que ir al escenario, Hugo, pero ¿qué te deja esto? Bueno, ya un gran alivio. Me imagino. Y el celular... me imagino. Voy a ver, vamos a hacer el balance, pero yo creo que... bueno, y tantos amigos que vinieron a apoyar, pero una cantidad de gente que viajó inclusive, para no perderse esto. O sea, son amigos que uno fuimos haciendo en el camino, así que totalmente positivo el balance. Toda la suerte. Gracias, chicos. Muchas gracias. Al escenario volvemos, al Osvaldo Sosa Cordero, porque la fiesta nacional del chamamé se vive así. Métale un zapucay. Semblante del acordeón, que aquí se planta elegante, o a nuestro insigne pendón.
te recuerdo, mi bien amada, por aquellas noches de plenilunio en el Paraná. Me devuelve el río el aroma suave de tu piel radiante bañada en llanto del sauce. Conmigo te vas camino del tiempo, buscando otro amor que no volverá. En vano mi voz entonando vas de canción solo para ti, no con ansiedad. Suena mi guitarra compañera, los montes van quedando, palabras que repiten, nunca te podré olvidar, nunca muy lejos de tu lado, esperando te estaré, amor eterno solo mío, cantará mi corazón. Conmigo te vas camino del tiempo, buscando otro amor que no volverá. Cuando mi voz entonando va la dulce canción solo para ti, amando tu nombre con ansiedad. Suena mi guitarra compañera, en los montes van quedando, palabras que repiten, nunca te podré olvidar, nunca muy lejos de tu lado, eternamente sola mía, cantará mi corazón. Bajo un ancho alero cué está Bisuja sentado, gaucho entrerriano que fue en sus tiempos, dice que para el canto muy inventado. Lamenta en un cuento eterno con su guitarra tuyá, que en el boliche el infierno corría ginebra en invierno y hechizaban las cuñás. Bolicho que está en la historia de aquel barrio La Navaja, es de su suelo una gloria para la noble memoria del que la tierra trabaja, pues allí dejó la vida, cuando lo suerte lo quiso, un mozo que sin salida, entre cuchillo y bebida, murió en el rancho petizo.
El letargo incesante del corazón vive el recuerdo latente de la pasión, la que se fue marchitando sin evitar que rueda el sentido de aquel nuestro amor, y el destino te lleve lejos de aquí para poder olvidar y así concebir que tu cariño fingido y enredador es hoy el causante de mi gran dolor. Te vas esta noche tajándome el alma, quitando la calma de mi adoración, fingiendo el motivo de tu despedida, sabiendo y sintiendo lo mismo que yo. Te vas esta noche con rumbo al olvido, por eso te pido me des el perdón de no recordarte, borrar de mi mente los besos ardientes de tu falso amor. Hoy el destino ha llegado y te digo adiós, pero si un día quisieras recuperar lo que con tanta crueldad destroza mujer, no pienses siquiera qué va a suceder. Te vas esta noche tajándome el alma, quitando la calma de mi adoración, fingiendo el motivo de tu despedida, sabiendo y sintiendo lo mismo que yo. Te vas esta noche con rumbo al olvido, por eso te pido me des el perdón de no recordarte, borrar de mi mente los besos ardientes de tu falso amor.
vida, sabiendo y sintiendo lo mismo que yo. Te vas esta noche con rumbo al olvido, por eso te pido me des el perdón de no recordarte, borrar de mi mente los besos ardientes de tu falso amor. Vengo a traerles el raro antojo de ir sacudiendo mansa quietud. No sé si es cosa de un alma vieja, cansancio o rasgo de juventud, pero en mi alma traigo el avío que la abuelita me preparó cuando a Corrientes me vine un día y a Buenos Aires le dije adiós. Ya en el camino que tanto quiero sentí el castigo criticador de quien no goza, de quien no sueña darle a su gente el más puro amor. La verdad cura y hasta libera, la noble causa nunca ofendí, porque al ingrato miré de frente con el coraje del guaraní. Así es la herencia que nos legaron, la que no pueden arrebatar. No se negocia ni tiene precio, mucho cuidado al atropellar. Y aquí sostengo en mi libertad, aquí sostengo en mi libertad que por ventaja, fama o dinero, jamás ni nunca es que se vende nuestro sentido de identidad. Siempre lo supo el río Uruguay y la abuelita que tanto amé. Le estampa el sello un buen zapucay, rubrica y firma mi chamamé. Correntinita, vengo a ti para cantarte, hacia ofrendar sencillos versos cual mil flores. En ellos quiero tiernamente confesarte que me desvelo por pensar en tus amores. Si tú me dieras tu cariño, muchachita, yo dejaría de ambular por los caminos. Para unir mi corazón a tu
dulce guainita, correntinita, por tu amor yo desespero. Siento ilusión cuando te tengo aquí a mi lado, por tus caricias y tus besos yo me muero. Mi corazón aquí te canta enamorado. Endulza tu hechizo, mi correntinita, la salvaje esencia de mi chamamé. Perfume y hechizo, mi correntinita, de los tibios besos que no olvidaré. Si tú me dieras tu cariño, muchachita, yo dejaría de ambular por los caminos. Corazón a tu correntinita, mi corazón en mi canción con ilusión. Querida capital de Corrientes y estimada fiesta nacional, es para mí y para los muchachos un regocijo pisar este escenario, estar en este anfiteatro, particularmente con una frase tan honda como la que tiene este año el Avío del Alma. Recién les decía, el mío lo hizo mi abuela, cuando me vine a Corrientes hace casi ya 10 años, que el suelo correntino de paso de los libres me bendijo como un hijo más. Y allí estamos, de allí salimos con este cuarteto, con Víctor Vallejos en voz y guitarra de Paraje San Salvador, con Marcos Cabral de Curuzú, Cuatiá, Corrientes en guitarra, el contrabajo de Alvear, la voz de siempre del gato Carlos Vicenti, y en el bandoneón de Sauce, Rubén Agustín Vence. Compañeros de sueños, compañeros de caminos, hermanos, amigos, parientes, a todos los que están acá, que tienen mucha cercanía con esta vida musiquera, con este chamamé. Sepan ustedes que aquellos músicos que queremos vivir
bien a la Manuel Cruz y su cuarteto Estampa, Correntina, bien Montielero, lindo para bailar, gracias Manuel. La nación chamamecera te despide de pie. Gracias, Manuel, por tu arte. Muchas gracias. Y de esto se trata el chamamé, Gustavo, de enchamigarse y disfrutar cada noche. Nos restan 8. Sí. Todavía, por delante. Todavía nos quedan 8 noches. De esto también se trata, ¿eh? La gente... Y a las grandes artistas que ha tenido y que tiene el chamamé, recién Manuel Cruz los recordaba a cada uno, ¿no? Y no solamente están los grandes maestros presentes en toda la fiesta, sino también los que se están abriendo camino. Y todos, cada uno de ellos, son importantes. Tanto los jóvenes como los que ya tienen una larga trayectoria y también las mujeres del chamamé que nos acompañan en cada noche. Y también tenemos mensajes y mucha gente que se está comunicando a través de las distintas redes sociales, ¿no? Y qué bueno que además vengan de esas tierras que decís, de patriarcas, de Mercedes, le están mandando saludo a la familia Torres. Ahí tenemos mensajes. Vamos a los mensajes porque queremos compartir con ustedes esto que viene de Tierra del Fuego. Mónica Saracho, muy lindo el festival. Soy de Tierra del Fuego, quiero mandar un saludo a mi papá Julio Oscar Saracho, que vive en Resistencia Chaco y que seguro que también está enganchado como el buen chamamecero que es. Felicidades, maravillosas canciones. Eva, aquí desde Porto Alegre, en Río Grande do Sul, allí en Brasil. Qué bueno poder leer ese mensaje y acortar distancias. Pocha Ceballos, lo sigo desde San Javier en Santa Fe. Pocha Ceballos, muy hermosa la fiesta. Gracias, Pocha. Ramón Pacheco desde Mar del Plata, qué lindo. Allí en vacaciones seguramente la familia Pacheco. Excelente, dice, qué bueno poder enchamigarnos más allá de las distancias. Ricardo Silva, los miramos desde Campo Grande, la capital brasileña, y les mandamos un gran abrazo a todos allí. Esto que además también será todos estos días, ¿no? Artistas paraguayos, brasileños, formando parte de la fiesta del Mercosur. Ricardo Marcos Cardoso, felicitaciones a todo el pueblo correntino por la fiesta del chamamé, que no se muera nunca nuestra música del Tarahui. Y creo que no, tiene mucha vida. Sergio Morales del Sombrero, aquí cerquita. Saludo a mis hermanos de Buenos Aires, Carolina y Hortensio. Allí están todos los mensajes que van llegando y que forman parte de, bueno, esta enchamigada gigante de la nación chamamecera. El chamamé es ese lazo inquebrantable que existe desde tiempos inmemorables entre Corrientes y la República del Paraguay. Abrazo chamamecero desde Luque, qué lindo, allí en Paraguay, muy cerca de Asunción. Alicia Gauto, que viva el chamamé. Gracias, maestro Bruno Mendoza, emocionada escuchándolo. Pucha que hubo momentos para emocionarse en el día de hoy. Ben Jacob, saludo desde Verón de Astrada. Familia Raúl Cabral. ¿Cuántos mensajes estamos recibiendo? Virginia Sánchez, buenísimo, está saliendo, felicitaciones Lorena, abrazo grande desde Rosario, Santa Fe. Vamos, súbense, estamos en @FNChamamé, YouTube, Gobierno de Corrientes, Facebook, Fiesta Nacional del Chamamé. Súmense a la gran enchamigada. Estamos en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Chamamé. Nos vamos al escenario, a los Osvaldo Sosa Cordero. Pasar las fronteras como las guaranas, las polcas, los chamamés y el alma paraguaya a través de la música, del canto, del baile y de la felicidad de estar aquí. Por primera vez pisando el Osvaldo Sosa Cordero. Ellos son Tradición Viva.
destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la vida. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tus recuerdos, guardo en mis labios tus besos, dulce y vapuro. Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños y me estrecha tus brazos amantes al arroyo suave de tu color. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti, mis noches sin ti. Corrientes, buenas noches. Qué placer, qué gusto estar compartiendo en este escenario. Un placer inmenso, estamos muy emocionados, muy contentos por estar compartiendo nuestra música. Este es el grupo Tradición Viva de la ciudad de Pilar, Ñembucú, Paraguay, representando nuestro país. Les saludamos ahí a los amigos, a todos que están presentes también del Paraguay. Gracias por venir a vernos y por supuesto a toda esta gente de Corrientes. También queremos saludar a las autoridades presentes. Queremos agradecer también al licenciado Fabio López, cónsul de Chaco y Corrientes. Muchas gracias también por apoyar a este grupo. Tradición Viva, nuestro mejor repertorio para ustedes en esta noche. Muchas gracias. Seguimos de esta manera. ¡Arriba las barritas! Siento lejos de ti, mi bella noche asunción, te arrullan en mi canción. Aunque distante estés, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, y así en tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón le llora por esa guerra querida que lejos está de mí. Y en esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Del Paraguay, quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol en tu cielo guaraní. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida
vida, que lejos está de mí, que en esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Seguimos, seguimos Corrientes. La polca paraguaya, vamos. Manos arriba las palmas. Mariposa para mí, de como cuento tuwi, de se va caru tuwi, de se va contaru, naño minte baru. Pequeña pa serenate, me hueca tu bebé sabe, agua puti fue mí, se combina en mi, lo veré coser sabe. Se trigueña vi, que poca viva el bote, pues te peneño peteí. Lo que compone guía guarda y pepe se maracapu, pero mombarse mi. Terimo y se deja yo bebeja, sigan después su mabaco se vive. La sufrimos ahí, la ne pone y la areta, como puede ser que. Tetica tu terzarepa, dice de palabra erebacue. Hacer siempre le presenta que no entre la neñe. Seré Saraíta y Cotallere, fue para Yuno, Momandúa. En Guajaguana no pregunta ya, una neñe. Gracias. Nos permitimos también homenajearle a todos una colección de chamamés en esta noche que suena de esta manera. Despertar, me hace el mundo feliz, que soñábamos juntos y con el tiempo, muchachos, sabrás
bien que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que bañado no te tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. No importa mi vida que pasen los años, este amor sincero no puede morir. Para mí la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir. Cantaban mis madrigas, aprendiendo a quebrachar. Paso la vida cantando, en mis besos voy dejando cual miel queda en los panales. A bailar, a bailar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Corrientes. Tradición viva para ustedes. Y nos estamos yendo de poquito. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Y esperamos volver el año que viene. Dice así. ¡Nos vamos! Ayú, que nunca yo sapucay, allá que otra mate querida, se con eso no aguantar. Allá que otra mate querida, se corazón no aguantar. No se escuchó nada, no se escuchó, vamos a probar de vuelta. A ver, 1, 2. Dios lucerito, adiós lucero mora, porque se ningo ya, otro enemigo será. Adiós lucerito alba, adiós lucero mora. El día que se amendata y fue triste la campana, porque se niego ya jamás a la tumba y de mi alma. Porque se niego ya jamás a la tumba y de mi alma. Y a ver una vez más, todos, adiós lucerito, adiós lucero polar, porque se niego ya otra enemigo será. Adiós lucerito, adiós lucero polar. Amanota de quebranto, voy a mi jaula pecuesa, porque está eco y consuelo, mi linda paloma blanca. Amanota de quebranto, voy a mi jaula pecuesa, porque está eco y consuelo, mi linda paloma blanca. Ay, un potoloto vai a perder mala esperanza, a veces voy y con cagüe, ingrata paloma blanca. Ay, un potoloto vai a perder mala esperanza, a veces voy y con cagüe. Ingrata paloma blanca. Que se escuche este canto de Paraguay. Ahora sí nos vamos. Gracias, Corriente. Y dice: Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú. El mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en homenaje a mi Paraguay. Renovados aplausos para Tradición Viva desde Asunción del Paraguay. Y esta expresión sonora del Habano. Continuamos compartiendo esta segunda noche de la Fiesta Nacional del Chamamé. Estábamos en el escenario con Tradición Viva, que nos traía toda la música del Paraguay. Bueno, para finalizar la transmisión desde Alma Guaraní, queremos agradecer a todos los que están detrás de la pantalla por la confianza, por estar junto a nosotros. Vamos a estar todas las noches compartiendo en vivo y en directo entrevistas, el festival, así que desde ya muchísimas gracias, acá con mi compañera Débora. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la noche. Seguimos en la transmisión, no se vaya.